En 1830, Carl Nebel dibuja la primera imagen de Aguascalientes que tiene el fondo que tenemos en este momento. Es una litografía que nos muestra cosas que son diferentes a la actualidad, como es el caso de la catedral, que solamente tiene una torre, las casas de gobierno a la izquierda y casas señoriales a la derecha. Vemos un personaje que llama la atención y se vuelve muy polémico arriba de la columna de la plaza principal. ¿Quién es este personaje? ¿Quién lo pintó? Porque hay una polémica muy importante en torno a este personaje, si es el rey Fernando VII o es un indígena que parece estar ahí alzando su mano derecha. Quédese con nosotros, vamos a comentar esto. Durante el siglo XIX, la plaza de Aguascalientes, pues nada que ver con la plaza que pues se veía, se observaba por aquellos años. El pintor, el ilustrador, arquitecto Carl Nebel pasa por México aproximadamente a finales de la década de 1920 y empieza a realizar una serie de litografías, pues no solamente en México, sino también en Latinoamérica. Y bueno, pues aquí en Aguascalientes realiza lo que sería la primera imagen de lo que conocemos como la ciudad actualmente. Pues en este programa vamos a platicar un poquito acerca de los misterios, de cosas que estaban ahí en la litografía, pero ya no están. Y muchas personas cuando vemos la litografía decimos, ¿dónde quedó esto? Porque se veía muy bonito, era un paisaje muy, muy padre el que se observa en esta litografía. Y pues de eso trata el programa del día de hoy. Y queremos comenzar platicando que, bueno, en la imagen se ve una escena cotidiana, don Ciro. Así es. Bueno, sin duda era otro Aguascalientes, ¿sí? Y como comentas, hay una escena muy de la época, como son una serie de personajes a la izquierda. Hay unos arrieros ahí batallando con sus mulas. Que se alcanzan a ver de este lado de la litografía. De este lado, se ve que van de paso por Aguascalientes, ¿sí? Hay que recordar que los arrieros iban de paso, llevando mercancías de un lado para otro. Pero también hay unos personajes que se ve que son importantes por la indumentaria. Y más a la derecha de la litografía, a la izquierda de nosotros, está pasando la estufa, aquella carroza donde llevaban el viático a los enfermos graves, que se encerraba aquí muy cerquitas, en lo que era la cochera, atrás del portal de Jesús. Que el viático tenía que ver con el tema de los santos óleos, porque vemos a las personas ahí en la litografía, las vemos hincadas, están arrodilladas como si fueran hacia la catedral, pero no están marchando hacia el templo, sino que están arrodillándose al viático, y hay una explicación. Lleva en otro sentido. Bueno, hay que recordar que el viático es el que se llevaba a los enfermos graves, ¿no? Ya moribundos. Entonces el viático iba en una carroza que le decían la estufa, y adelante de un monaguillo, sonando una campanita para anunciarse que va a pasar el viático. Entonces la gente cuando escucha la campanita y ve el viático, empieza a hincarse. Por eso vemos en la estampa cómo están hincados todos ellos, muchos con mucho respeto viendo pasar el viático, que seguramente iba para nuestra derecha donde estamos ahorita. Así es. Y bueno, más al fondo alcanzamos a ver una finca, bueno, un edificio que forma una arquería, que es precisamente el portal de Jesús, que actualmente ya no existe, y algunos otros elementos como la torre de catedral, que está una torre viuda. Hay un personaje en la cima de la columna de aquí de la plaza, donde actualmente está el águila. Hay este personaje que no se sabe si es el rey Fernando VII o si es un personaje que tiene como cierta pinta mestiza, como indígena. Entonces, bueno, pues de eso vamos a hablar en unos momentos más, pero a grandes rasgos es así como se aprecia esta litografía de 1830 pintada por Carl Nebel. La columna de la plaza se instala en el año de 1808. 1808. Sí, y se atribuye a Manuel Tolsá. Bueno, hay esa versión que Manuel Tolsá fue el que la diseñó y la construyó, aunque no es muy seguro todo eso.
En la litografía de Carnevale podemos apreciar la columna de la plaza principal que se encuentra sola en un terreno plano, que incluso parecería como un terreno todavía. Y bueno, la columna fue colocada en 1808 aquí en la plaza principal. Es una columna de orden jónico por el capitel que vemos justamente ahí debajo del águila que la corona. Y pues el fuste está estriado y es una columna preciosa la que tenemos aquí en la plaza de Aguascalientes. Y el conjunto de la columna mide poco más de 20 metros. Lo que es la columna mide como 15 metros con 30 centímetros. Y en la litografía lo que podemos ver es que hay un personaje en la parte de arriba, don Ciro, que ninguna investigación hasta el momento ha revelado de quién se trata, pero hay conjeturas, claro. Hay incluso hasta discusiones de quién podría ser este personaje. Sí, hay una versión de que es un invento del que hizo la pintura de la columna. Otros dicen que es Fernando VII, que originalmente estaba dedicada a Carlos IV. Carlos IV tuvo que renunciar al trono de España y le dejó el trono a su hijo, Fernando VII. Por eso es que se dice que el que está ahí es Fernando VII. Otros dicen que es un indígena por la lanza que trae en una mano. Se aprecia en la litografía como si tuviera una lanza en la mano. Sí, parece que trae una lanza y una mano está haciendo un movimiento, de tal forma que no se sabe. Yo me inclino a pensar que es la imaginación del artista. Pues también hay algunas crónicas que dicen que si hubiese habido una figura de Fernando VII o de algún rey de España en la cúspide de la columna, pues seguramente fue derrumbada con la consumación de la independencia en el año de 1821, cuando la litografía, bueno, pues se hace 9 años después. Entonces, si hubiese habido en todo caso algo ahí, ya no estaba. No, ya no estaba. Aunque hay la versión de que cuando es la independencia de México en 1821 de nuestro país, derribaron lo que era la estatua. Fíjate, tan es así que el profesor Vela Salas dice que él vio los restos en el Palacio de Gobierno. Él platica que pasando por el Palacio de Gobierno atrás había las caballerizas y él vio una estatua destruida. Vio la cabeza, algunos elementos de la estatua y él se inclina a pensar que era la estatua de la columna. Bueno, pues ahí están todas las versiones, todas las hipótesis que hay en torno a pues esta figura, esta escultura que se aprecia en la cúspide de la litografía de Carnevale, que es este alemán que pasa por México por ahí en los años de 1830, 1840, recorre varios estados y bueno, pues nos deja esta litografía en donde también, como le comento, se aprecia la plaza sola, se aprecia un terreno plano que después ya va a ser modificado, pero a eso vamos. Otra de las cosas que no se aprecian en la litografía, pero que sí vemos en la actualidad, son estas fuentes que, bueno, poco a poco fueron llegando hasta nuestros días. Pero la primera fuente que se le instaló a la columna de la plaza principal fue la Fuente de los Cisnes, que fue entre 1842 y 1843, que ya la vemos en fotografía, porque para estos años ya la fotografía se había inventado y ya pues puede ser un testigo de la plaza principal de Aguascalientes, en donde apreciamos esta hermosísima fuente, preciosísima, que yo sé por qué se extinguió, pero eran 4 cisnes hermosos que apuntaban a los puntos cardinales en orientaciones de 4 y arrojaban el agua por los picos, el agua de la fuente. Fíjate que a mí me parece una obra de ingeniería, aparte de ser de ornato, es toda una obra de ingeniería, porque como comentas, cada garza, como era conocida también, aventaba un chorro de agua, y ese chorro de agua caía en unos tazones que ven unas bases, y a su vez, en los tazones, en la base tenía una carita de perro, y por esa carita de perro, arrojaba el chorro a una fuente más amplia. Incluso hay una fotografía de esta fuente en donde se aprecia un poquito más este sistema, este mecanismo hidráulico que tenía de recolección del agua en una fotografía de 1885 en donde se encuentra precisamente el gobernador Ornedo. Ahí se encuentran posando y se alcanzan a apreciar claramente las figuras de las garzas. Pero yo te comentaba que es toda una obra de ingeniería porque el agua venía desde el Cedazo. Y venía por un acueducto subterráneo que llegaba primeramente al jardín del Encino, se hacía la fuente, luego llegaba a la pila del Obrador, en la esquina de Ornedo y José María Chávez. Después descargaba aquí en la fuente que estaba aquí que estaba en la plaza. Y ya es más o menos en 1895 más o menos cuando ya esta pila llega a su fin. Sí, en 1895 desapareció la fuente, fue destruida, la quitaron, al parecer fue destruida. Y solo quedan fotografías.
En estas fotografías que hemos estado comentando también se aprecia la plaza, se aprecia con pocos árboles todavía, había pocos árboles y poco a poco se empieza a arbolar. Entre estas dos fotografías vemos una diferencia muy grande de cómo ya se realizan pues, las acciones aquí de forestación. Así es. Fíjate que esta plaza ha tenido múltiples modificaciones. Si recordamos aquellas fotografías de fines del 19, podemos ver que por aquí había unas bancas de piedra, unas bancas muy bonitas que todavía existen en el encino. Después fueron modificados los pasillos, fue arbolada la plaza y fue completamente modificada. Hay una modificación más de la fuente de aquí de la columna de la plaza, que ya viene a ser en el año de... A fines de los 40, por 1949 más o menos, por ahí fue. Y es cuando instalan la fuente que le llamaron de Manuel M. Ponce. Aquí podemos ver todavía el busto de Manuel M. Ponce, pero la fuente original de aquel tiempo era diferente. Tenía una balaustrada de material con alguna herrería. Y ahorita ya es otra fuente, que es la fuente actual, y que esta fuente viene a ser parte de una remodelación absoluta de la plaza, que tiene que ver también con la exedra que ya se coloca, que es como se le conoce a la parte de las graderías que vemos de este lado. También ponen algunos arbotantes en cada esquina de aquí de la plaza, ya desaparecidos también, y empiezan a cambiar la arbolada aquí de la plaza. Y yo no sé si fue por esos años, pero la columna de la plaza principal tenía una especie como de plato ahí con una antena, no sé qué simbolizaba eso. Era un asta bandera. Pero bueno, no se veía muy bien. Ya viene a ser más tarde cuando se coloque el águila de Jesús F. Contreras, que es una réplica del águila que está en el Monumento a la Raza, que está coronando el Monumento a la Raza en la Ciudad de México, que originalmente estaba pensada para ponerla en el Palacio Legislativo, que Porfirio Díaz había pensado para los festejos del centenario de la Independencia, que finalmente no se concluye este palacio y ahora viene a ser lo que conocemos como el Monumento a la Revolución. Sí, bueno, por esos años de fines de los 40, 49, la plaza sufrió una serie de modificaciones. Ya comentamos la fuente, construyeron el Excedra, que podemos ver todavía. Esta construcción semicircular de cantera, que le llamamos Excedra. En cada esquina pusieron unos arbotantes. Cada esquina, los famosísimos arbotantes que todavía existen. Están por ahí dispersos en diferentes rumbos de la ciudad, pero estuvieron originalmente aquí en la plaza, en cada ángulo de la plaza. Después los quitaron y los pusieron en diferentes lados, los han estado cambiando, pero afortunadamente todavía existen. Hay uno en Vázquez del Mercado, está otro sobre la calle Montoro, en donde inicia el jardincito, el camellón. Está otro, si mal no recuerdo, enfrente del Templo de Guadalupe. Y uno más está en Primo Verdad, enfrente del Templo de San José. Ahí están los 4 arbotantes que son hermosos. Un tiempo también estuvieron en la Plaza de la República, que es el pasillo que está entre el Teatro Morelos y la Catedral Basílica, que muy poca gente sabe que este corredor se llama la Plaza de la República. Y bueno, pues esa es la historia a grandes rasgos de cómo la plaza llega a como la vemos el día de hoy. A diferencia de la litografía de Carnevel, en donde vemos que pues, es una plaza que está muy austera, no tiene como bancas, no tiene árboles, no tiene algún mosaico, un piso que sea pues, oficial para realizar las actividades cotidianas, sobre todo siendo un espacio público. Y fíjate qué curioso, en aquel tiempo de Carnevel había una especie de tianguis aquí muy cerca de la columna, son una serie de puestos que instalaron. Era un tianguis en aquel tiempo. Y hay que recordar que la plaza empezó como siendo mercado también. Ya para el tiempo de Nebel era un tianguis nada más. Está el Palacio de Gobierno, que en la litografía... Aparece en la litografía. Hay que recordar que era el Palacio de Gobierno. No era Palacio de Gobierno, era la Casa de los Rincón Gallardo. Lo que sí era palacio, le llamaban la Casa del Ayuntamiento, lo que es el Palacio Municipal. Pero casi se ven iguales. Sí, no han cambiado mucho. Bueno, sí le pusieron aquí lo que es la parte del... Lo que es el tezontle, algunos elementos de cantera, pero principalmente el azulejo que está ahí arriba y sobre todo el tezontle. Pero las puertas, los escudos siguen siendo los originales.
Existe otra litografía que, bueno, es que varios retratistas pasaron por Aguascalientes, y otra litografía muy interesante es la de Thomas Egerton, que es un inglés que también pasa por Aguascalientes y nos deja esta vista pues en close-up, digamos, más cercana a lo que era el Portal de Jesús, que era una finca muy padre que estaba aquí atrás, era una especie de portal, vaya, pero hay otras fincas que se alcanzan a apreciar en esta litografía, doctor. Así es, había una finca aquí a nuestra derecha que se alcanza a ver muy bien, muy claramente en la litografía, que hay la versión de que era la casa de Pedro García Rojas, que es donde se dice que llegó Santa Anna en 1830. Se alcanza a ver también parte del Palacio de Gobierno. Que se ve a la derecha de la litografía. Así es, a la derecha de la litografía podemos ver parte de lo que es actualmente el Palacio de Gobierno. Y que hay que recordar que ese fragmento fue cercenado a fines de los años 50 para ampliar el palacio, ampliar la calle. Para hacerlo corredor, bueno, porque aparte que circulaban los automóviles por aquí y había la necesidad de hacerle ese recorte en los 50. Sí, la calle del Obrador, que es ahorita la José María Chávez, era muy reducida, entonces tuvieron que cercenar una parte del palacio para ampliar la calle. Así es, y ahora actualmente pues ya pusieron lo que es la losa para que ya pueda transitar el peatón y se cierra el paso, que esto viene a ser en los 80s, para construir el desnivel. El paso desnivel, exacto. Aquí por donde vamos caminando había una finca muy interesante que se llamaba el Portal de Jesús. Me parece interesante porque para mi gusto fue el primer centro comercial de Aguascalientes y estaba formada por una serie de locales, 6 locales exactamente. 6 tiendas. 6 tiendas. Sí, 6 tiendas con su trastienda y 12 arcos. 12 arcos que cubría todo este frente donde estamos ahorita nosotros, que daba hasta la calle del Beneficiado o calle Prisciliano Sánchez, que se llamaba en aquel tiempo, y que ahora es la Plaza de la República. Y más o menos por donde estamos, hay que tener en cuenta que este local o estos arcos ocupaban parte de la calle, por eso le calculo que es por donde estamos ahorita parados, y corría hasta la calle del Beneficiado. Estas tiendas tenían los nombres muy folclóricos, muy curiosos. Era la tienda del águila, el nido del águila, el nido de las águilas, era la tienda del coyote, la paloma, el ciprés, el gallo y el coyote. Esos eran los nombres de las tiendas que aquí estaban, y además había un mesón que era el mesón de nuestro amo, que estaba de aquel lado, y había una serie de localitos también por la calle de los Barberos, que viene siendo la calle de Galeana. Eran 6 locales de aquel lado por Galeana, y el mesón, aparte del mesón había una cochera que era donde encerraban la estufa, que ya hemos platicado, aquel lugar, aquella carreta con la que llevaban el viático o carroza. Y para mi gusto, te digo, era el mejor centro comercial de aquel tiempo, porque se dice que eran tiendas muy bien surtidas. Claro, era gente de recursos, de dinero, los dueños de los locales. Entonces ellos tenían muy bien surtidos sus locales. El Portal de Jesús se inaugura en el año de 1761, cuando el beneficiario, que es el cura Mateo José de Arteaga, dona la cantidad de 12,000 pesos, que es lo que le cuesta el Portal de Jesús de hacer estas tiendas con el mesón, y aparte una casa cural que se encontraba aquí a la vuelta en lo que pensamos que es la Plaza de la República, y también haciendo esquina con la calle de los Barberos, que ahora es la calle Galeana, que se le conocía así porque había muchas barberías. Pero efectivamente aquí se ubicaba, y se puede ver también en la litografía de Carnevel, cómo el Portal de Jesús se ve de frente del lado izquierdo de la columna de la plaza principal. Ahí se alcanza a observar, y lo vemos también en la litografía de Egerton, pero del lado de la calle 5 de Mayo. Del Obrador, que viene siendo esto donde estamos parados. En aquel tiempo era de Obrador y ahora es José María Chávez. El Portal de Jesús pasa a ser administrado por la Hacienda Estatal. La Secretaría de Hacienda de Aguascalientes se encarga de la administración, pero ya no duraría tantos años porque hubo una serie como de, pues yo me atrevería a decir que de malos manejos, porque había incluso pues, pues la complicidad entre funcionarios y las personas que eran dueños de las tiendas. En este caso hay una anécdota muy importante de Fermín Medina, que era el dueño de 2 de las tiendas, que es el Rifle y el Nido de las Águilas, en donde se hablaba de la leyenda y el mito del rifle mágico, ¿no? Se crea aquí esta historia, que era una leyenda muy interesante. Así es, aquí surge una leyenda entre este dueño de la tienda, que es Fermín Medina, y el gobernador Esteban Ávila. Resulta que en aquel tiempo el gobernador había decretado una ley para
que la gente fuera en leva. El reclutamiento, pues, de las personas para irse a la guerra. Sí, que pasaran a engrosar las filas del ejército. Toda la familia no quería que fueran al ejército. Es que mucha gente le tenía miedo a la guerra y decían, no, yo no quiero ir a la guerra, pero había esta ley que lo obligaba. Los obligaban. Entonces hablan con el gobernador de las familias y el gobernador decía, bueno, si no quieren que vaya a formar parte del ejército, tráiganme un rifle. Y el único lugar donde vendían rifles, casualmente era don Fermín Medina, dueño de la tienda El Nido de las Águilas. Toda la familia iba a comprar el rifle ahí, se lo llevaba al gobernador y ese gobernador lo recibía, pero lo regresaba a la tienda. O sea, a la semana ya veían el rifle de nuevo en la tienda. El mismo rifle. Mágicamente volvía a aparecer ahí. Como por arte de magia regresaba a la tienda y la misma gente iba a comprar ese mismo rifle, se llevaba al gobernador y regresaba. Por eso se llamó el rifle mágico, porque aparecía en un lado y aparecía en otro. Ya está esa anécdota que pareciera verdad, pero es mentira, ¿verdad? Es una leyenda. Es una leyenda, pero que tiene mucho de cierto. Y eso lo cuenta Eduardo J. Correa en alguno de sus escritos. Yo creo que de este lado de la Plaza de la República, que es esta, se ubica mejor cómo estaba constituido todo este complejo, porque el Portal de Jesús llegaba más o menos hacia esta parte que vemos aquí actualmente en la Plaza de las Jacarandas. Suponemos que más o menos era como la mitad de la plaza, y después seguía el Mesón de Nuestro Amo, y más adelante la Casa de los Curas, en donde también estaba la cochera del viático, y bueno, eso era lo que componía. En 1862, o sea, 3 años después de que el gobierno toma el Portal de Jesús, lo quebran y viene un remate, ¿no? Así es, y en ese año de 1862 es cuando deciden tumbarlo. Uno de los principales motivos es porque invadía parte de la calle del Obrador. O sea, la calle era muy angostita a causa del Portal de Jesús y fue uno de los principales motivos, tumbarlo porque estorbaba la calle. Claro, después tumbaron las demás construcciones, pero siguió todavía el mesón, que lo convirtieron en alhóndiga para almacén de granos, darlos barato para la población, y todo un tiempo estuvo la Casa Cural y los locales también de la calle de los Barberos. Y es así como llega a su final esta arquitectura preciosa que tenía Aguascalientes aquí mismo en su plaza, justamente a un costado aquí de la catedral, pues una arquería preciosa, algo que le daba mucha presencia y mucha vida al centro de la ciudad, que desafortunadamente es una de las cosas que vemos en estas litografías y que ya no existen. Y gracias a esas litografías podemos conocer el Portal de Jesús, que dicen que era una finca muy hermosa. Después, como ya lo tumbaron, surgieron otras construcciones. Ahí estuvo, por ejemplo, Trinidad Pedrosa con su taller, estuvo el edificio Doer, que era una especie de refaccionaria, y ya más recientemente estuvo una terminal de camiones por aquí, hasta llegar aquí a la Plaza de las Jacarandas. Pero hay que recordar que antes de eso hicieron el Teatro Morelos, donde está el mesón. En 1885 construyeron el Teatro Morelos y todavía un tiempo después quedaron, no sé, algunas fincas antiguas de aquel lado. Todavía podemos ver fotografías antiguas donde se ven fincas de aquel lado por Galeana, que era parte de aquella serie de construcciones. Estas estampas de Aguascalientes que le hemos presentado en este programa son por demás interesantes y nos ayudan a ver cómo ha sido la evolución del centro de nuestra ciudad, y todas son expresadas por parte de nosotros con ese sentimiento nostálgico de haber visto en imágenes, por lo menos de archivo, cómo la belleza de Aguascalientes fue creciendo. Y era muy importante retratar también nosotros, a nuestra manera, la plaza y contar su historia y su evolución. Hay otros elementos en las litografías que no comentamos, como por ejemplo la Casa de la Cultura, que se alcanza a observar, el Templo de la Merced, las casas que están a la derecha de la litografía. Hay una serie de fincas, como ya comentas. La Casa de la Cultura en aquel tiempo era el Colegio de la Enseñanza y la Merced era el convento y templo de la Merced. Había unas fincas por aquí también, aquí a la derecha, donde está un banco, que todavía conservaron su aspecto por mediados del siglo XX. Ahí se instaló una cantina muy recordada aquí en Aguascalientes, que era el Ovivar. Y toda esta serie de fincas que nos hacen recordar aquellas litografías, que gracias a esos artistas podemos conocer el Aguascalientes de 1850, mediados del siglo XIX. Que hay quien opina que estos retratistas
eran espías. Se piensa esa teoría conspiratoria de que pudieran haber sido espías que venían a retratar Aguascalientes para de alguna manera explotarlo en sus países de origen, y que finalmente hay teorías que hacen pensar que así fue, porque uno de ellos, Thomas Egerton, es asesinado aquí en México. Así es asesinado en 1842 en el camino a Tacubaya. Iba con su novia o amante y en el camino a Tacubaya lo matan, lo asesinan y se piensa que es por eso. Pero él era un espía del gobierno inglés. Espías o ilustradores, lo cierto es que en este programa le hemos mostrado la belleza de esas imágenes y de lo bonito que era Aguascalientes y cómo fue evolucionando esa belleza hasta llegar a nuestros días. Thank you.